están? Buenos días, muy buenos días. Estamos en martes 2 de mayo de 2023. ¿Cómo pasaron el feriado del Día de los Trabajadores y Trabajadoras? Quisiera que nos cuenten. Están abiertas nuestras líneas 3240-040, 3240-050. Salieron a la marcha, estuvieron compartiendo este momento con miles de trabajadores y trabajadores que estuvieron en las calles. Bueno, queremos saberlo. Vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Uno de ellos, precisamente, la situación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Vamos a revisar temas de movilidad. Nuestra compañera Denise Herrera también se trasladó hacia Rumiñahui, el cantón Rumiñahui, al sector de San Rafael, y pues vamos a conversar con ella un poquito más adelante, pero tenemos mucho que contarles, revisar algunos datos de movilidad. Y bueno, esto había sido anunciado por el municipio también el día de ayer. La UDLA pudo compartirlo a través de sus redes sociales, pero hoy estoy buscando información acerca de esta medida, de este plan piloto que se adoptaría desde las 6 de la mañana hasta las 9:30, carril bus BAO en el sector UDLA-Par, sentido este-oeste de la vía Nayón. Esto había sido una información del municipio, pero no he encontrado muchas referencias sobre lo que ha ocurrido con esta medida que pues se proponía implementar el día de hoy, ¿no? La MT había dado a conocer que del 2 al 5 de mayo, desde las 6 hasta las 9:30, se implementaría el plan piloto carril bus BAO en el sector UDLA-Par, sentido este-oeste de la vía Nayón. Por disposición de la Secretaría de Movilidad, se implementaría este plan, es decir, que la vía a Nayón, sentido este-oeste, será el carril de subida de uso exclusivo para bicicletas, transporte público, transporte escolar, taxis y vehículos con más de 2 pasajeros. Si alguien sabe cómo está funcionando este plan piloto a día de hoy, cuéntenos, por favor, cuéntenos. Recordemos que hubo mucha inconformidad también de la gente que vive en Nayón en días pasados, que hicieron una protesta muy fuerte, paralizaron ese redondel del ciclista, y pues su inquietud muy grande, muy fuerte, y su reclamo era de que nuevamente se priorice el tema de los vehículos, o se beneficie solamente a ciertos sectores cuando las comunidades quedan totalmente aisladas. Pero ¿qué más? El día de hoy, este 2 de mayo, el Metro de Quito inicia la prestación con servicio de cobro. Bueno, el Alexis ya lo mencionaba, nosotros ahí teníamos precisamente esta información para revisarla, cuál era la guía de uso que había proporcionado la empresa pública Metro de Quito para el inicio de la prestación del servicio con cobro del Metro de Quito. Primero decirles que a mí me sorprendió muchísimo las declaraciones que ha dado el gerente de operaciones, que hace unos días estuvo acá en este espacio de las Guarmis, y el día de hoy en varios medios nacionales ha dicho: traerán sueltitos. Bueno, esto realmente contrasta muchísimo con la intención y con la naturaleza del Metro de Quito, que es precisamente facilitar el transporte y que se reduzcan los tiempos de traslado de los ciudadanos. Y si bien el metro es rapidísimo, el metro está funcionando, el metro es una obra esperadísima que levanta las expectativas grandísimas de los ciudadanos y ciudadanas, bueno, iniciar la fase de cobro sin el sistema que sea automatizado, pues ha generado las imágenes que ya las hemos visto el día de hoy, mucha gente enojadísima, porque por más que llevaron los sueltitos para pagar lo que se tiene que pagar, que son 45 centavos para el viaje sencillo, pues solamente ven ahí 2 ventanillas, se hizo un desastre. Justamente el Adrián vino en metro, nos decía, sí, realmente es una bala, realmente se viene rápido. Desde Quitumbe hasta el Ejido se hizo 18 minutos, nos comentaba. Sin embargo, estuvo 25 minutos en la cola para pagar el pasaje, para pagar los 45 centavos. Por favor, o sea, es que esto yo no lo entiendo. Usted va a ciudades más pequeñas, igual de importantes, como Cuenca, como Loja, en otras localidades tiene usted ya el sistema automático, con una tarjetita se paga, se pasa la tarjeta y se acabó el problema, resuelto totalmente. Y bueno, acá estamos en este proceso de inauguración del Metro de Quito, y pues me parece un poco apresurado. Entiendo que pues al final se desistió de cobrar y se permitió que la gente pueda usar el metro, pero sí son cientos de personas que además somos un pueblo, ¿no?
¿no? Y no lo digo en mal sentido, pero nos gana la novelería y vamos a aglomerarnos, como se ven en las imágenes, tratamos de ingresar todos de un solo golpe, como se puede observar en las imágenes, y esto termina siendo realmente un desastre. Dentro de todo es positivo que el metro ya esté funcionando. Si quieren ver en redes sociales está el recorrido que hizo nuestra compañera Denise Herrera, ahí ella nos cuenta precisamente qué es lo que hay que hacer para trasladarse. Este tipo de cosas son lecciones grandes, muy fuertes, que yo no entiendo cómo no se prevén que esto iba a ocurrir con este sistema de cobro manual, con sueltitos, que realmente dista mucho de la idea y de lo que implica el concepto del Metro de Quito. Pero de todos modos, igual les quiero contar, amigos, que esta fase del sistema multimodal del recaudo, ha dicho el Metro de Quito está lista, el subsistema de transporte masivo más moderno del país. Iniciará este martes 2 de mayo la prestación del servicio de transporte público con cobro. Los usuarios podrán movilizarse en los trenes mediante el pago de la tarifa en las taquillas habilitadas en las estaciones. Las franjas horarias se mantienen en horas pico. Esto es, el metro está funcionando en la mañana de 7 a 10 de la mañana y en la tarde de 16:40 a las 19:30. Son 6 horas diarias en 2 bloques, matutino y vespertino, en los que el servicio estará disponible. Las estaciones del Metro de Quito tienen personal capacitado, dice el metro, para atender al público, tanto al interior de los trenes como en las estaciones y en taquilla. Pero pobre personal que el día de hoy seguramente aguantaron muchas mentadas de madre. Pobrecitos, no quiero estar en sus zapatos, ¿no? Su distintivo es una chompa naranja para el personal de operaciones y la chompa roja con negro para personal del Metro de Quito. En coordinación interinstitucional se trabaja en conjunto con entidades de seguridad municipales, gubernamentales, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Policía Nacional y también el EQ 911. La tarifa del Metro de Quito ha sido establecida mediante la ordenanza metropolitana en 45 centavos para el viaje sencillo. La tarifa reducida para estudiantes hasta bachillerato y adultos mayores será de 22 centavos y la tarifa preferencial de personas con discapacidad se estableció en 10 centavos. Pero miren ustedes, es que encima más, no es que es la moneda de 50 centavos y la das, te tienen que dar el vuelto de 5 centavos o tienes que pagar la media tarifa 22 centavos, tienes que tener moneditas de 10, moneditas de 5 y las de un centavito, esas de la suerte que se le caen y a veces las deja por ahí, ¿no? Y recuerde, amigo, este es un mensaje día gratis, de centavito en centavito se hace un dolarito, ahorrar también. Y bueno, la tarifa preferencial, como les decíamos, para personas con discapacidad se estableció en 10 centavos. Se recuerda, dice el Metro de Quito, a la ciudadanía que desde el 2 de mayo los pases de cortesía generados a través de las cuentas MetroQ ya no estarán disponibles en la plataforma. El cobro digital se activará en las subsiguientes etapas como parte del sistema multimodal de recaudo. Y bueno, el Metro de Quito ha dado esta información. De todos modos, sí es un día importante porque se empieza el cobro por fin del Metro de Quito y más personas pueden tener acceso a movilizarse de esta forma, como el Adri, que se hizo 18 minutos de Quitumbe, ha elegido, aunque los 25 minutos pagando el pasaje, pues definitivamente empaña totalmente ese intento por mejorar la movilidad y por permitir que los ciudadanos y ciudadanas tengan esa facilidad de moverse de un sitio a otro con la rapidez que tiene el metro, ¿no? Son varias estaciones las que están habilitadas el día de hoy: El Labrador, Iñaquito, La Carolina, El Ejido, San Francisco, Magdalena, El Recreo, Solanda, Morán, Valverde y también Quitumbe. Son estas las estaciones que están habilitadas el día de hoy. No se olviden los horarios, son de 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 16:40 hasta las 19:30. 9:15, bueno, cuéntenos si se subió en el metro, cuál fue su experiencia el día de hoy, arrancando esta semana corta, que como bien lo mencionábamos, tiene además de vuelta de este feriado, mucha carga también con el tema de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que hay que seguir analizándolos, que hay que seguir revisándolos. Me cuentan si es que se conecta nuestra invitada, está con nosotros ya, vamos a conversar entonces enseguida aquí en Las Guarmis. Tu voz cuenta.
9:15. Vamos a conversar enseguida con Liliana Durán, expresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, ex legisladora y, por supuesto, activista por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En Ecuador hubo 61 marchas por el Día del Trabajo y se desarrollaron de forma pacífica. El día de ayer en Quito se vieron más de 10,000 personas en las calles, distintos sindicatos, muchos trabajadores y trabajadoras de varios sectores decidieron salir a las calles a manifestarse. Es importante esta marcha del 1 de mayo, salir a gritar por los derechos, salir a gritar en apoyo por quienes no tienen los privilegios que quizá usted tiene en este momento de poder estar afiliado a la seguridad social, de poder trabajar las 8 horas diarias, 40 horas a la semana, poder tener un sueldo digno. Eso no lo tienen todos los ecuatorianos y ecuatorianas, así es que a pesar de que usted tenga esas condiciones, es importante salir a apoyar a quienes no las tienen y a recordar la importancia del sector trabajador en el país. Liliana Durán está con nosotros. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Decíamos y revisábamos las notas de prensa, 61 marchas por el Día del Trabajo se desarrollaron y de forma pacífica, ¿no? Con sus consignas, con los gritos que tiene que tener estas marchas, sin embargo fueron de forma pacífica. Pero siempre sí nos preguntamos qué importancia tiene el haber conmemorado de forma tan masiva este 1 de mayo. Buenos días, Sofi. Qué gusto poder estar con Radio Pichincha y con todas las personas que nos acompañan a través de estos importantes micrófonos que siempre han sido democráticos para que podamos expresar nuestra voz desde los diferentes ángulos, desde los diferentes grupos, colectivos, y para mí es muy importante poder estar nuevamente acá. Ciertamente yo en esta ocasión participé en las marchas aquí en la ciudad de Cuenca. Estoy realizando actividades laborales acá en la ciudad y tuve oportunidad de participar en la marcha. Mi Cuenquita linda. Sí, hermosa ciudad de Cuenca, marcha masiva, en donde se ha visto la presencia de diversos colectivos que no necesariamente han sabido salir a la marcha del 1 de mayo, que es una fecha importante de conmemoración de los trabajadores y trabajadoras, es una fecha importante de reivindicación de derechos laborales. Ahora he sentido la fuerza de la voz de otros colectivos y de ciudadanos comunes, ciudadanos y ciudadanas comunes que han salido a expresar su preocupación por el problemas de inseguridad, que han salido a expresar su preocupación por falta de espacios laborales, la situación en el ámbito de la educación, la situación en el ámbito de la salud. No hay medicinas, no hay atención para el común de los ciudadanos. Muchos colectivos reclaman la posibilidad de acceder a medicinas para las personas que atraviesan enfermedades raras y catastróficas, llegan a los hospitales del IES y simplemente porque no hay un especialista, no prescriben. Y eso hace que muchas de las medicinas caduquen en las bodegas de la seguridad social. Qué grave. Es absolutamente inhumano lo que estamos viviendo en este momento. Muchas voces ciertamente también se han unido por pedir la acción de la Asamblea Nacional. La ciudadanía cree que la Asamblea Nacional debe cumplir su rol fiscalizador y debe llevar adelante el juicio político para la destitución y la censura del presidente de la República. Todas esas voces hemos escuchado ayer con mucha fuerza, con mucha preocupación, porque se está viendo también situaciones tan difíciles, tan adversas, como por ejemplo este negocio de los votos. Cada uno pone un precio, especialmente hay algunos que ya se han identificado, incluso han renunciado a sus partidos políticos para tener libertad de accionar en función de los nuevos compromisos con el gobierno. Todas esas cosas hemos visto. Yo creo que estas fechas son muy importantes para sentir la voz ciudadana, para escuchar la voz ciudadana. Lástima que este gobierno no tenga ningún interés de escuchar la fuerza de la voz. Precisamente, Liliana,
Veía de alguna forma una felicitación, entre comillas, del ministro Juan Zapata de que las movilizaciones han sido pacíficas. De alguna forma es como, ya ven que si no hacen lío no les reprimimos, ¿no? Sin embargo, eso es garantía de que nos están escuchando, de que los trabajadores y trabajadoras han sido escuchados cuando no hay desastres, digámoslo así, cuando no se calientan los ánimos en las manifestaciones. Escucha el gobierno estas voces de las miles de personas que salieron a marchar el día de ayer. Sofi querida, déjeme decirle que las marchas del 1 de mayo, las marchas del 8 de marzo, las movilizaciones de la ciudadanía siempre son pacíficas. El problema es cuando existe la disposición de atacarnos incluso con policías, con agentes vestidos de civil, para desordenar las movilizaciones. La ciudadanía ecuatoriana es gente pacífica, es gente de paz. Lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos, que se respete nuestra convivencia pacífica. Siempre que hay desmanes en las marchas, tenga la plena certeza, es porque tenemos agentes infiltrados dentro de las marchas. Cuando no hay agentes infiltrados, sucede lo que sucedió ayer. La marcha fue pacífica, la gente se expresó, gritó y hubo mucho teatro, muchas representaciones y la gente va tranquila porque no fue atacada. Cuando nos toca reaccionar, cuando somos atacados, somos agredidos, desde adentro de la marcha, con gente infiltrada nos agreden, nos toca reaccionar para defendernos, o sea, ni siquiera para atacar, para defender nuestra vida, porque muchas de las veces nos lanzan gas lacrimógeno, nos lanzan a la cara, con el afán de hacernos daño, de afectar nuestra integridad, nos toca reaccionar. Entonces, ¿con qué pueden reaccionar? Ahí toca encontrar, ojalá una piedrita en el camino para poder defenderse, pero no más, porque la ciudadanía ecuatoriana nunca está armada, salimos a protestar, salimos a expresarnos, mas no a agredir. Ahora, Liliana, se habla de que el desempleo ha bajado en el primer trimestre del 2023. Esto según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La tasa se ubicó en 3.8%, una disminución de 1.2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año anterior. Dicen estas cifras oficiales, en el primer trimestre del año, 324.904 personas permanecen en el desempleo, una reducción significativa, ya que en el mismo periodo del 2022 más de 400.000 personas estaban desempleadas. Si bien existe una caída, es importante señalar que este indicador puede ser influenciado por varios factores como la desaceleración económica, la informalidad laboral y la baja calidad del empleo. Estas son las cifras que proporciona el INEC y al mismo tiempo se dice, por ejemplo, en Quito ha aumentado la informalidad. En el primer trimestre del 2022 esta cifra ya la voy a revisar, tengo ahí una inconsistencia, pero sí se habla de que se está mejorando el tema del empleo en el país según las cifras oficiales. ¿Esto en la práctica es así, es tal cual? Sofi, querida, no sé en qué país vive este gobierno, no sé para quién gobierna, la verdad. Cada vez existe mayor desazón en la población porque no tiene acceso a empleo. Seguramente las cifras que están dando están en función de una situación de un empleo inhumano, no están cubriendo los beneficios sociales a la población, y claro, ahora el condicionante es de que con estas nuevas modalidades de contratación que están realizando especialmente en la empresa privada, les ofrecen un sueldo, por decir algo, lo que escucho de la población, $200 mensual. Pero eso sí, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a seguridad social ni a ningún beneficio, porque estamos quebrados. Ese es el pretexto que siempre nos han impuesto y de esa manera seguramente disminuye el desempleo, la situación del porcentaje de desempleo, pero no estamos viendo, por ejemplo, sería importante de que revise, Sofi, el tema de la afiliación al Seguro Social. Uh-huh. Usted se va a dar cuenta
de que cada vez hay mayor reducción en las tasas de afiliación a la seguridad social, y eso nos da cuenta de que definitivamente las empresas privadas especialmente no están cumpliendo con todos los beneficios y los derechos que les corresponden a los trabajadores y De trabajadoras. hecho, ese es un Incluso, titular, Liliana. Hay más empleados plenos en Quito, pero cae su afiliación al IES. Esto no lo entiendo, cómo hay más desde empleo luego, pleno, pero cae entonces, la afiliación. exacto, entonces es porque estos empleos son más en la informalidad, más en función de una forma de contratación directa, sin intervención del Estado, directa con el empleador, y realmente quien se lleva la peor parte es el trabajador, porque las condiciones la pone el empleador sin intervención del Estado, es decir, no hay un control del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo en estas temporadas de este gobierno, su rol ha sido nefasto contra los trabajadores. No hay posibilidad de reclamar derechos, no hay posibilidad de denuncia, porque inmediatamente el Ministerio del Trabajo hace caso omiso, no les escucha, no atienden las denuncias presentadas. Y la situación de los trabajadores se pone muy adversa porque ellos se tienen que someter a la voluntad del empleador, que es el único con el que puede contratar y es el único referente que tiene. Otra de las consignas del día de ayer fue el tema de la seguridad social. Hay mucha preocupación con lo que pueda pasar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y además, de alguna forma, el trabajo que pueda realizar esta mesa que ha sido creada con designaciones directas por parte del gobierno para crear alternativas con el tema de la seguridad social. Y dicen casi que hay una última oportunidad para sostener, por ejemplo, el fondo de pensiones. El día de ayer hubo muchas consignas en torno a eso, la preocupación latente, porque después de trabajar tantos años, pensar que tu seguridad social, tu pensión de vejez no va a estar garantizada, sin duda, esto desanima a cualquier trabajador. Así es, Sofi, la situación de la seguridad social está muy venida menos. Resulta que el Consejo Directivo se conformó con personas del gobierno, con personas que dicen representar a los trabajadores, que dicen representar a los empleadores y los representantes del Ejecutivo, pero ellos van a cumplir una misión para desinstitucionalizar el seguro social y de todas maneras para enrumbar hacia la privatización del IES. La situación realmente es muy difícil y a mí me parece muy bien que ya salió la preocupación a nivel de los trabajadores. Ellos y todos los trabajadores y trabajadoras quienes tenemos acceso a la seguridad social debemos actuar de manera rápida para defender la seguridad social. No nos olvidemos que en la época de Sixto Durán Ballén nos quisieron privatizar el seguro social y a través de una consulta le dimos un rotundo no. Ahora le dimos un no rotundo a Lazo y vamos a estar atentos para evitar de que suceda lo que están planificando, que es privatizar el seguro social, dejar quebrada la institucionalidad para que no pueda atender ni siquiera las pensiones a las personas que han dedicado toda su vida a la dinámica laboral y que han contribuido al desarrollo del país. Pero es una consecuencia, ¿no? También de los niveles de informalidad, ¿no? Porque si es que la gente no está afiliada al IES, ¿cómo se sostiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, hoy por hoy vemos que a la par de que aumenta la informalidad, también baja la proporción de personas con acceso a seguridad social o que están aportando mensualmente a la seguridad social. Entonces, si no se garantiza el empleo pleno, menos se puede garantizar la seguridad social. También los temas de género se han visto muy presentes durante esta movilización, esta marcha del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, porque la mayoría de las personas afectadas por la precariedad del empleo, por el desempleo, por la falta de protección social, mi querida Liliana, son mujeres. Ahí también hay problemas graves que la pregunta es, ¿cómo pueden resolverse? Sofía, no olvidemos que en el marco de la pandemia, el primer sector que sufrió el embate de esta situación del desempleo fueron las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar. Ellas salieron un día viernes de su trabajo
despidiéndose de su familia, de la familia que le emplea, hasta el día lunes, y el día lunes ya no pudimos regresar al trabajo, ni siquiera pudieron retirar sus pertenencias, no recibieron liquidaciones y se quedaron en absoluta indefensión. Y de esa manera han afectado directamente la situación familiar, porque las mujeres, la característica de las mujeres es llevar el pan del día para sus hijos en cada uno de los hogares. Se quedaron en absoluto desempleo, sin liquidaciones, y además ahora que están tratando de retornar a sus trabajos, a diferentes otros trabajos, ya la contratación es totalmente diferente. Ya no las contratan bajo, bajo todas las normas y las garantías laborales, como es la seguridad social, como es los beneficios sociales, vacaciones y todos los derechos que están establecidos en el Código del Trabajo. Si no, les contratan por horas, les contratan uno que otro día, sin ningún tipo de beneficio, y realmente la situación se pone más precaria para las mujeres. Lo mismo pasa a nivel, por ejemplo, del trabajo en plantaciones. Casi siempre la mayoría de trabajo es femenino, pero lamentablemente la situación también en el trabajo agrícola, en las plantaciones, está muy venido a menos, y eso hace de que cada vez se sienta más pobreza por parte de las mujeres, y en mayor discriminación, en mayor exclusión, porque las oportunidades han desaparecido. Liliana, para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que tiene el mercado laboral ecuatoriano, pero también el desafío que tienen los trabajadores y trabajadoras de organizarse quizá o de poder encauzar de mejor forma también todos los temas que están pendientes? Bueno, yo creo que hombres y mujeres debemos buscar otras alternativas de organización. Lamentablemente no nos olvidemos que las organizaciones sindicales existentes eh, votaron por Lazo y trabajaron para favorecer al gobierno de Lazo. Esa es la razón por la que le tenemos un gobierno indolente al frente del Ecuador, porque se dejaron marear, se convencieron, seguramente vendieron las conciencias de muchos de ellos, como por ejemplo, yo puedo decir de frente la Central Unitaria de Trabajadores, cuya central se creó con el objetivo de convertirse en una plataforma que garantice los derechos de los trabajadores y que garantice la posibilidad de defender incluso a las empresas públicas, de defender la institucionalidad, de defender al Estado ecuatoriano, pero no sucedió. Lamentablemente cayó en manos negativas esta central, y definitivamente ahorita no podemos decir tal central es la que está trabajando por los trabajadores, porque no hay. Yo creo que desde la informalidad, desde los diferentes otros sectores que no estamos involucrados en estas centrales sindicales caducas, deberíamos buscar alternativas de organización. Es necesaria la organización, es necesario que volvamos a recuperar la confianza en nosotros mismos para poder sacar adelante esta lucha y defender una agenda pro trabajadores, y poder lograr que las reformas que se hagan, sea el Código del Trabajo, sea a la LOCEP y a todos los otros instrumentos legales que existen, sean en beneficio de los trabajadores. En este momento están discutiendo una reforma al Código del Trabajo en la Asamblea Nacional, una reforma que va a negar derechos, que está disminuyendo derechos de los trabajadores y trabajadoras, y es necesario de que le pongamos el pulso a ese debate. No nos olvidemos que cuando estuve al frente de la Comisión de los Trabajadores, construimos desde las bases en las 24 provincias, recorrimos las 24 provincias y construimos una propuesta de Código Orgánico Integral del Trabajo para recuperar los derechos de los trabajadores. Pero obviamente esta administración, con la señora Campaín al frente, archivaron ese proyecto y están trabajando sobre otro proyecto. Yo creo que es necesario que todos los trabajadores y trabajadoras que me escuchen le pongan pulso a esa situación, porque luego, entre gallos y medianoche, nos van a lanzar unas reformas laborales que van a ser totalmente perjudiciales y no nos van a permitir avanzar para poder conseguir un empleo digno, un empleo apropiado,
para mejorar nuestras condiciones de vida y para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias. Muchísimas gracias, querida Liliana Durán, expresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, ex legisladora que nos acompañaba. Sería importante revisar punto por punto de esas reformas que usted está mencionando y le invito para que en otra oportunidad podamos hacerlo, porque es necesario que estemos muy atentos a lo que puede ocurrir, porque esto influye directamente en nuestro día a día, en cómo va a ser el mercado laboral para nosotros, para nuestros hijos, cuáles son las circunstancias con las cuales se puede garantizar también el acceso a derechos más adelante, a una seguridad social. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos. Denise Herrera se encuentra en el cantón Rumiñahui, está en San Rafael y nos va a contar qué pasa con las familias que fueron afectadas semanas atrás por la crecida del río Pita. Bueno, da chiste pasarse por la cuenta de Twitter de Metro de Quito, bueno, decirlo así, ¿no? Es mejor reír que llorar, ¿no? Dice Estaciones Iñaquito, los usuarios adquieren su pase QR directamente en taquilla, el Metro comparte una imagen súper linda, sin aglomeración de personas, ya cuando está a punto de cerrar a las 10 de la mañana, y la fila de comentarios que empiezan a reclamar 40 minutos para poder ingresar, 2 cajeros para 1,000 personas en fila. Al final les tocó abrir el ingreso para entrar sin pagar, estaban más organizados con los viajes gratis, porque a la hora de la verdad todo les falló, pilas, y ojalá mañana mejore el servicio, dice un usuario de Twitter. Llegando tarde en el Metro de Quito, dice otro usuario, hashtag llegando tarde en el Metro de Quito, ni en bus me hacía más de 2 horas en llegar a mi destino, y sobre todo es por el tema del cobro. Nuestra compañera Denise Herrera está el día de hoy en Rumiñahui, vamos a contactar con ella directamente. Hace unos días ella hizo el recorrido en el Metro de Quito, no le fue mal, le fue súper bien, pero claro, no había que pagar, no había que poner la monedita, no tuvo que llevar sueltitos para pagar y subirse al Metro de Quito. ¿Cómo estás, Deni? Muy buenos días. Hola Sofi, qué gusto saludarles a todas las Warmis, saludarte también. Bueno, solo como para sumar al tema del Metro de Quito, nosotros fuimos a un horario que no solo era una opción de pruebas aún y de socialización, sino como a las 4 de la tarde, donde comúnmente no hay muchas personas, ¿no? Así que bueno, bastante atención, porque además no todas las estaciones están habilitadas y no son además horarios todavía extendidos, así que hay que prestarle bastante atención y finalmente hacer los reclamos correspondientes. Yo estoy ahora en la cancha del conjunto Aguirre Ayala, esto es en San Rafael, es uno de los conjuntos que mayormente se vio afectado por la crecida del río Pita, y la verdad, Sofi, que uno sigue sorprendiéndose con la no sensibilidad que pueden tener las autoridades ante catástrofes naturales, ante lo que deben trasladar los ciudadanos para exigir un poco de atención, ¿no? Yo estoy aquí con los vecinos de este sector precisamente porque este barrio fue uno de los más afectados, ya las imágenes fueron conocidas a nivel nacional porque las afectaciones fueron profundas. Estoy aquí con una de las vecinas que ha hecho el llamado a las Warmis para denunciar el estado en que está este conjunto. Si bien es un territorio privado, por así decirlo, es un conjunto habitacional privado, hay incidencia de las autoridades aquí, particularmente porque desde el inicio de esta tragedia han existido también compromisos que han dicho, particularmente la alcaldía de Rumiñahui. ¿Nos puede contar un poco qué está ocurriendo, Jimena? Así es, buenos días con todos, gracias por asistir a nuestra convocatoria. Pues sí, realmente nos sentimos bastante preocupados, ya que los ofrecimientos de las autoridades no se han llevado a cabo todavía, como el dragado del río, por ejemplo, que nos habían ofrecido, la limpieza de la palizada que acarrió el día del desastre. Tenemos aquí los montículos de lodo y tierra que también fue producto del río que tenemos y está aquí tras de nuestras casas, que Dios no quiera, si volviera a pasar alguna situación como la que vivimos, pues eso arrasaría y de una vez se llevaría ya nuestras casas. Entonces esa es nuestra preocupación. Las autoridades, si bien es cierto, los primeros días hicieron presentes, pero de ahí no han vuelto. Hemos requerido información, hemos presentado oficios al respecto y todavía no tenemos una respuesta. Sin embargo, hemos escuchado declaraciones del señor Fausto Hidalgo, creo que me parece que fue en Teleamazonas, que yo le vi en algún momento, indica que no tienen ellos responsabilidad hacia nosotros, cuando
Las cosas no son así. Aquí hay responsabilidad estatal. ¿Por qué otorgaron los permisos para que se construya este conjunto? ¿Por qué no se ha hecho el dragado del río en su debida oportunidad para prevenir esto? No ahora, y que ni ahora tampoco se han hecho presentes. Entonces hacemos un llamado, y de paso también yo quisiera, conociendo la solidaridad de la señora prefecta, a ver si ella también nos aporta con un granito de arena para nuestro bienestar acá. La reparación debe ser totalmente integral, porque no sacamos nada de pronto coger y alzar la pared de nuestro conjunto. Detrás, como se puede evidenciar, y ya hice alusión a los montículos de tierra que hay. Eso si volviera a pasar, reitero nuevamente, sería desastroso, porque las casas ahora serían las afectadas y se llevaría, quedaríamos en la indigencia. A mí me gustaría contextualizar un poquito para quienes nos escuchan por la 95.3 y nos ven por redes sociales en las Guaramis del barrio. Estamos en medio de este conjunto donde precisamente se puede ver los escombros que ha dejado esta crecida del río. Aún hay trabajos por hacer. Lo más sorprendente es el nivel que alcanzó la crecida, el agua, que básicamente se llevó 2 hogares detrás de nosotros. Por favor, si podemos ahí enfocarlo precisamente, vemos una de las casas destruidas completamente. Hay personas que tuvieron que abandonar sus viviendas. Nosotros hacíamos las consultas al municipio de Rumiñahui, y la respuesta que nos daban de riesgos es que este es uno de los conjuntos que mayor ayuda habría recibido en su momento, y había un cuestionamiento también sobre la legalidad que tienen estos conjuntos cerca al río, y claro, entra la incertidumbre de los habitantes, porque primero la insensibilidad de entender, porque aquí hay una cancha incluso, Sofi y amigos, de básquet. Afortunadamente, digo, en mitad de esta desgracia no había niños en ese momento, fue en la noche, pero la sensación de temor de que uno se puede morir por esto, supongo yo que aún sienten ustedes esto. Sí, esto queda para largo tiempo, pero me gustaría también hablar de que el municipio desde 1986 nos dio escrituras según el señor Hidalgo sobre algo ilegal. ¿Cómo es que el municipio da escrituras sobre algo ilegal? No entiendo, discúlpenme, pero nos tienen que amparar, nos tienen que ayudar. Le pedimos a la señora Pavón que si nos puede ayudar a dragar el río, a limpiar el río y algo más, pues estaremos agradecidos. Ahora lo que ustedes exigen, además de esto, es que les ayuden con las limpiezas de acá. Si bien la competencia es del municipio de Rumiñahui, hay un llamado puntual también a la prefectura para poder hacer trabajos conjuntos en esta zona, precisamente por los riesgos que también tiene tener tantos escombros cercanos a sus alrededores, en sus casas. Efectivamente, lo que necesitamos es de que nos hagan muros de gaviones y el dragado del río, lo principal. Y lógicamente hay que hacer la limpieza por parte del municipio de Rumiñahui, que hasta el día de hoy no se ha hecho la limpieza, y como pueden ustedes ver, hay tremendos muros de tierra que deben ser desalojados ya. Por otra parte, yo la verdad estoy indignado con las palabras de este señor Hidalgo, de que viene a decir estupideces, perdónenme la palabra, pero esta situación, cuando nosotros recibimos de un constructor del que nos vendió las casas, esto ya tenía permisos del municipio. Por lo tanto, ellos son los responsables de la situación de nosotros vivir aquí. Ahora, ¿cómo están haciendo también para avanzar con las limpiezas? ¿Han podido organizar entre vecinos? Vemos precisamente que hay personas trabajando al final del otro lado de este terreno. Vemos ahí, ¿eso es gasto de personas privadas o es la ayuda que dice el señor Fausto que tendrían por parte del municipio? La limpieza tuvimos que hacerlos a título personal en cada casa, cada dueño,
porque se nos subió a 1,30 el agua y cada uno tuvimos que sacar lodos, tenemos que estar haciendo evaluaciones porque el daño más o menos implica de 20 a 30 mil en materiales de las casas 24, que son 12 casas efectivamente. Así es que eso es lo que hemos estado, digamos, realizando estas labores. Por otro lado, también nos hemos preocupado y estamos limpiando el conjunto, pero en la parte de atrás, que son otros dueños, está acumulada la basura, escombros y lógicamente tenemos lodo que está contaminado. O sea, aquí existe una contaminación producto del río, del arrastre del lodo. Este terreno donde estamos caminando ahora, Sofi y amigos, es de la parte de atrás de este conjunto, muy cercano precisamente al río Pita, así que vamos a pasar con cuidado porque hay bastantes escombros, está un poco riesgoso también. Aquí están los vecinos, yo solo quiero ir para finalizar agregando el primer día, que también nos comentaban los vecinos que en ese momento sí tuvieron asistencia de las autoridades. ¿Qué entidades estuvieron aquí? Estuvo la policía, los bomberos, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el municipio, obviamente. Como le digo, los primeros días que sí estuvieron, pero luego nos abandonaron prácticamente. Eso es lo que al momento tenemos y sí pedimos, estamos preocupados. La cuestión emocional nuestra, al menos yo por mi parte, desde el día de este siniestro no duermo, o sea, no tengo paz. Y al llegar a mi casa a ver el desastre que tengo, porque si quieren, pueden también revisar mi casa, el impacto es terrible, porque hemos perdido prácticamente todo. Y con la cuestión latente que esto puede volver a suceder, y con estos montículos que arrastrarían hacia nuestras casas, y ahí sí terminarían de destruirse. Entonces, sí es importante que nos ayuden. Yo confío en nuestra prefecta y espero que ella nos abra sus puertas y pueda hacer algo al respecto para que contribuya con un granito de arena para nuestro bienestar y poder tomar nuestras vidas normales como era antes de lo que nos había pasado. Muchísimas gracias, Jimena, porque yo sé que es difícil también exponer lo que uno vive en su intimidad. Esto ha sido un catástrofe, lamentablemente ha sido algo que no esperaban que ocurra. Sofía, hay que ver alrededor los escombros, también las casas. Cuando uno ingresa por el conjunto puede ver los enseres repletos de lodo. Los trabajos de los vecinos han tenido que organizarse entre ellos para poder atender esta crisis. Hay un llamado puntual, sin duda, un molestar al municipio de Rumiñahui, que hemos hecho ya el contacto también para poder entender cuáles son los trabajos, cuál será la hoja también de ruta a seguir en este lugar, y por otro lado también hacen un llamado a la prefectura. Hay un pronunciamiento también del municipio sobre las viviendas que hay cerca de estos sectores que son y pueden ser bastante vulnerables también, como lo vemos en este contexto cerca del río Pita, ¿no? Denny, muchísimas gracias y bueno, también nuestro abrazo, nuestra solidaridad, porque lo que ha ocurrido tiene que ver con una emergencia, un desastre natural, pero también nos contaban que también tiene que ver con la deforestación en otros sectores, y en este caso en Quito, en Molinuco, nos decían que al haber retirado toda la protección vegetal que tenía este cerro, pues fue más fuerte la lluvia y el impacto que tuvo en este desbordamiento del río Pita, que afectado estas viviendas. Cierto es que hoy por hoy hay una planificación, o por lo menos un mapa donde uno puede ver con mayor claridad cuáles son los sectores de riesgo y de propensos a sufrir este tipo de desastres, pero en su momento, tiene razón nuestros vecinos, fueron las mismas autoridades, el mismo municipio, el que dio las autorizaciones, y que se convierte en responsable, también corresponsable, y pues que tiene que brindar la ayuda necesaria también a estas familias. Donde además solo quiero agregar algo, Sofi, y algo que quiero agregar rápidamente también, Jimena, es que estamos hablando de vidas humanas, pero además de
inversiones de estas familias, ¿no? En los accesos y los privilegios que tienen algunas personas de movilizarse también, qué va a pasar con la gente que ha tenido que abandonar lo que les ha costado años poder construir y comprar, que son sus hogares. No sé qué quería agregar. Quería indicar también algo muy puntual, que el conjunto está habitado por personas, en el 80% de grupos vulnerables de la tercera edad y personas con discapacidad. Imagínense, hay cuadros de mamás de 96, 98 años cuidadas por personas adultas mayores también de 80, 75 años que son sus hijas. Hay dos situaciones, que las casas están vacías porque inclusive dicen que debajo hay una filtración de agua y que esas casas ya no serían habitables. Eso también el señor alcalde, al visitar mi casa, me acuerdo que me dijo que él tenía un cuerpo técnico de arquitectos, ingenieros que podían desde el municipio venir a hacer los estudios para ver cómo se encuentran los cimientos de las casas, cosa que no ha sucedido y que también está ya oficializado. Se presentó un oficio la semana pasada, pero no tenemos también un eco de una respuesta al respecto. Muchísimas gracias, Jimena. Eso es todo lo que les podemos contar desde este punto de la capital, Sofi. Muchísimas gracias, y también a los vecinos, sin duda, por confiar en nosotras para poder acudir a contar sus historias. Esto también quiero agradecerlo muchísimo. Cuando nos escriben, siempre intentamos responder, siempre intentamos ir y estar en la comunidad. 9:56. Ya estamos por finalizar nuestro programa del día de hoy. Yo no quería dejar de mencionar lo que ocurrió en este asueto, que se inició mal este feriado, ¿no? Por la masacre registrada en Guayaquil, en la Gómez Rendón. La Fiscalía confirmó 10 fallecidos y 2 personas heridas con pronóstico reservado. Tristemente, el hecho quedó grabado en un video de una joven que se divertía en la zona cuando empezó la balacera, y luego se observa que fue alcanzada por los proyectiles. También una niña de 5 años se cuenta entre las heridas. La policía ha informado que 4 de los fallecidos tenían antecedentes penales, la mayoría por robo. Sabrán ustedes que Guayaquil está en estado de excepción, y este hecho ocurre después de que el gobierno declare al terrorismo perpetrado por bandas criminales como una amenaza contra la estructura del Estado. A propósito, se ha dicho, las Fuerzas Armadas en las calles, todavía no hay ni siquiera el decreto ni la base legal, ¿no? Varios reportes de prensa también dan cuenta del malestar de los pobladores de este sector, pues en Gómez Rendón aseguran que no han visto reforzada la presencia de la policía o de los militares. La Fiscalía, lo decíamos, abrió de oficio la investigación previa por el asesinato de 10 personas y 2 que resultaron heridas. Levantaron indicios en el lugar, entre ellos un arma de fuego tipo fusil y otras 9 milímetros. Entre las evidencias intentaron o se realizaron operativos de ubicación de los presuntos causantes del ataque sin que existan personas detenidas. Pero no pasó solamente en este sector, también en Atacames hubo una balacera. 4 personas fueron asesinadas en un bar a donde llegaron 5 hombres con armas largas. Este ataque se registró en el sector de Puente Carrozable, en el barrio La Nueva Esperanza. Una de las víctimas era una menor de 13 años quien falleció y es considerada un daño colateral, así de sencillo. Se presume que esta balacera también fue producto del enfrentamiento entre bandas criminales, que eso siempre lo dice y lo repite la policía. Ayer en Manabí, 3 jóvenes fueron asesinados en el interior de un karaoke por las calles Plaza Costa y Malecón cuando se encontraban bailando y fueron víctimas de sicariato con armas de fuego, ¿no? Mientras tanto, las familias de las 3 jóvenes asesinadas en Quinindé siguen exigiendo justicia. Este viernes 5 de mayo se movilizarán a las 3 de la tarde en el Círculo de los Continentes en Santo Domingo para pedir justicia por Yuli, Nayeli y Denis, y por decirle una vez más al Estado, al país, no más femicidios. Pero lo que está ocurriendo en el país también es extremadamente peligroso, ¿no? Mientras estas matanzas ocurren, han circulado videos también de militares agarrando a cualquier delincuente de medio pelo y divirtiéndose, torturándolos o haciendo que luchen entre ellos, mientras dicen que les metan corriente o cualquier otra barbaridad que se les ocurre. BN Periodismo ha consultado a las Fuerzas Armadas, han dicho que estos procedimientos son rechazados por parte de la institución.
Sin embargo, la gran cantidad de los comentarios es lo que preocupa muchísimo en redes sociales cuando se difunden estos videos, porque aupan este tipo de comportamiento en el que no se distingue mucho quién es el delincuente, quién es el bueno y quién es el malo, si lo queremos reducir a esta dicotomía. En Quevedo también se aprecia cómo agarraron a un ladrón que tenía un arma blanca, lo patean en la cabeza y se lo llevan sin ningún procedimiento previo constitucional, considerando también la superioridad que tienen sobre el hombre, ¿no? ¿Creen ustedes que estos son los delincuentes que cometieron la matanza en el puerto pesquero o los que acaban de matar a 10 personas en Guayaquil? No, no lo son. Este tipo de investigaciones, ¿estarán ahí metidos los del FBI que han anunciado que van a apoyar a la policía para investigar las acciones terroristas? No. Y esto es lo que se está, pues, desde la ciudadanía de alguna forma exigiendo. Pero lastimosamente lo que vemos es que agarran a cualquier delincuente que se deja agarrar y no entran realmente a las zonas peligrosas, a las zonas donde están más organizados que la policía o los militares. Y si es que nosotros seguimos pues queriendo que actúen de esa forma sin procedimientos, después ni siquiera van a poder calificar la flagrancia en el caso del chico de Quevedo, no van a poder hacerlo porque se ve claramente que nunca le leyeron los derechos a esta persona, que actuaron con una superioridad también ahí y abusaron de su poder, y estas cosas deberíamos también cuestionarlas porque queremos que haya seguridad, queremos que intervengan los que tengan que intervenir, pero que lo hagan en el marco de la ley para que podamos por lo menos distinguir entre buenos y malos si es que así lo quieren ver. Les enviamos un abrazo fuerte en esta mañana, en este día martes. Mañana volvemos con más aquí desde las Guarmis.